Bien, buena tarde, apreciados. Entonces, en esta oportunidad vamos a presentar algunas orientaciones sobre la elaboración del diagnóstico del sistema de gestión integral, ¿no? Y principalmente sobre la aplicación de los instrumentos de diagnóstico. Entonces, pues existen varias metodologías para desarrollar el diagnóstico de la gestión integral, ¿no? Lo primero, pues, es establecer un contacto con la empresa a visitar, donde, pues, ese contacto parta de unas buenas maneras de comunicación, de buenos modales, de preguntar de manera cordial y amable, ¿sí? Y evitar actitudes de intransigencia, siempre que tengamos esa interacción con la empresa. Ahora, con respecto al instrumento que ya hemos conocido, que de todos somos conocedores, ¿sí? El cual pues contiene, lo vamos a presentar un momento acá rápidamente, contiene pues referencia a las evidencias de lo que es en la vida real la aplicación de los requisitos de las normas ISO. Entonces, si ustedes ven acá, las letras rojas nos muestran pues lo que uno esperaría encontrar en la empresa con respecto a un requisito, por ejemplo el numeral 7.1 recursos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que haya una lista de necesidades o un presupuesto, un plan de requerimientos, una lista de infraestructuras, etcétera, ¿no? Entonces, es que eso se esté presentando en la compañía. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo funciona este instrumento? Si la empresa cumple, marcamos con X. Si no cumple, no marcamos nada, ¿cierto? Y entonces la aplicación empieza a hacer el conteo, ¿cierto? Si la empresa cumpla o no cumpla, la idea es que siempre redactemos acá una observación al respecto. Sí, por ejemplo, en este caso, no se halló información relacionada con la utilización de herramientas y metodologías de planeación estratégica, por ejemplo, si fue no, ¿sí? Si fue sí, entonces hay que escribir, hacer referencia a lo que se encontró para decir si cumple, si estamos. Y en la parte final, cuando ya terminemos todo el ejercicio, se presenta la evaluación, ¿sí? O la consolidación del grado de conformidad con respecto al cumplimiento con los requisitos de las normas ISO. Entonces, tenemos varios, está consolidado a nivel de capítulos de las normas y aparece la acción a realizar en cada uno, ¿no? Aquí en esta parte estaría la calificación global, ¿sí? De acuerdo a algunos estándares algunos intervalos o estándares que tenemos allí. Entonces, por ejemplo, que si es de por encima de entre el 60 y el 80% es medio, por encima del 80% es alto y por debajo del 60% es bajo, ¿sí? Digamos algo así como por el estilo. Entonces, el tema aquí es aplicar y llegar a estas conclusiones. Esto ocurre con las tres normas, ¿no? Pero como estamos hablando de que las normas tienen mucha similitud, por eso se llama integrado, con que yo, digamos, diagnostique una, puedo extrapolar hacia las otras dos, ¿no? Obviamente en las otras dos normas debo también sondear lo que es diferente, lo que no está en las otras, ¿sí? Ese hace parte del tema. ¿Listo? Ustedes en el ejercicio que se les puso tenían que levantar preguntas con respecto a cada una de estas evidencias que aparecen subrayadas en color rojo. ¿Y esto por qué? Porque es una forma, ¿sí?, de hacer un poco más amigable y más fácil sondear por medio de una entrevista. Entonces, para eso tenemos allí las preguntas de tipo abierto, las preguntas cerradas, las preguntas directas. Entonces, por ejemplo, el ejercicio que ustedes tenían que hacer, ¿sí?, que ya se explicó y ya se recogió, es que ustedes formulen una pregunta cerrada y directa y la otra una pregunta abierta. Si la pregunta cerrada dice sí, se aplica la pregunta abierta. Si la pregunta cerrada se responde con no, pues hasta ahí va el tema y simplemente se relaciona la evidencia. ¿Sí? Se relaciona el por qué, que sí, el cual tiene que redactarse de una manera corta, muy concreta, pero muy clara y sólida. ¿Sí? Y aquí tenemos nuevamente el tema de la evaluación. Bueno, con ese tema sí, ¿sí? También se debe aplicar para la resolución 0312 de 2019, ¿sí?, que es el tema para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Para ello, ¿sí?, aquí estamos proponiendo, pues con permiso de la ARL Sura, ¿sí? Esto se consigue en internet, pueden buscar otros instrumentos de otras ARLs, ¿sí?
No es necesario que la empresa se lo entregue. Ustedes lo pueden buscar por internet y aparece. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, está el ejemplo para una de las empresas de otro proyecto formativo que ya está en ejecución. ¿Sí? Se ingresa la información de la empresa, la clase de riesgos, y aquí aparecen las instrucciones de cómo se diligencia. ¿Sí? Entonces, esto es para los estándares mínimos de la resolución 0312. Entonces, en este caso acá, pues tenemos dos aspectos. Si cumple, se diligencia con 0,5, con 1,25, dependiendo de cómo sea el estándar, y si no cumple, pues el 0%. ¿Sí? Entonces, allí tenemos el tema. La calificación, lo mismo, debemos desarrollar allí un pequeño párrafo de cómo son las evidencias que encontramos, ¿sí? ¿Qué actividad de mejora el responsable? Aquí de una vez estamos desplegando las actividades de mejora, ¿no? ¿Sí? Aquí aparece, digamos, el consolidado de los valores a nivel global por cada elemento de la resolución 0312 y en forma de ciclo PHBA. Y aquí los gráficos, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue después de esto? Con esta información ustedes deben construir un informe diagnóstico, ¿sí? Y entonces aquí hay unas apreciaciones sobre la construcción de ese informe diagnóstico. ¿Sí? Aquí está el índice de contenido sugerido, el título del informe, introducción, objetivo general específico, los resultados y las conclusiones. ¿Sí? Y aquí hay una sugerencia de cómo se debe presentar. Entonces, aquí rápidamente les voy a presentar un ejemplo de un informe diagnóstico. Eso lo estamos haciendo para una empresa que quiere solamente el sistema de gestión de la calidad. ¿Sí? Entonces aquí está la introducción, el objetivo general, los objetivos específicos, el resumen metodológico, o sea, cómo se hizo el diagnóstico. ¿Sí? Uno debe relatar ahí a quién le preguntó, qué fue lo que hizo, qué información revisó. Y aquí viene el resumen importante, ¿sí? Entonces, a nivel de capítulo y a nivel de numeral. Entonces, a nivel de numeral, primero describimos lo que encontramos, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, no se evidencia el soporte de un proceso sistemático que permita identificar y monitorear las variables y aspectos internos de la compañía, ¿sí? Y las acciones de mejora que se les están proponiendo. El numeral 4.2, las partes interesadas, aspectos observados, es lo que encontramos, y las acciones de mejora. Y así sucesivamente para todos los numerales de la norma. Sí, en el caso de ustedes sería de las 3 normas. Hacer de manera integrada, ¿sí? Los numerales que se pueden integrar, pues se ponen de una vez los numerales, un solo ítem para los 3 numerales en las 3 normas, ¿sí? Y en la parte final, vamos a ver allí la calificación final del tema, ¿cierto? Que le estamos viendo acá, y un gráfico que nos muestra, ¿sí?, el grado de desempeño de la conformidad por cada capítulo de la norma y las conclusiones finales. Así pues las cosas, entonces consideramos pues agotada esta fase de orientación. La siguiente actividad de aprendizaje que sigue de nosotros es desarrollar el informe de diagnóstico del sistema de gestión integral. Bueno, entonces, por lo pronto les deseo feliz tarde.